amigos, una vez más estamos con ustedes para compartir en este nuevo capítulo de Minuto 30 y vamos a seguir hablando de este tema del pastorado con el pastor Iván, que dejamos en un programa anterior, medio enlazado ya, pero hablamos acerca de la formación contigo, cómo se forman los pastores, los líderes, y no solo pastores, sino que también líderes de las distintas congregaciones, cómo van capacitándose para desarrollar dentro de la propia iglesia o fuera de ella el ministerio al cual el Señor les ha llamado. Pero al igual que en una profesión externa a la iglesia, hay lucha, hay piedra en el camino. ¿Cómo podemos pasar esas piedras en el camino? ¿Cuáles serían esas luchas que los líderes cristianos enfrentan? ¿Dónde las colocas tú? Y puedes decir, mira, como pastor yo, como rector ahora, como líder de una iglesia, presidente de una fundación también, como la Fundación Bethesda. ¿Cómo ves tú las luchas constantes? Pablo diría, vístanse con toda la armadura de Dios para que puedan enfrentar los ataques del diablo. Pero ¿cuáles serían las luchas del líder cristiano? Sí, bueno, primero que nada... ¿Con qué se enfrenta? Sí, bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Bueno, mira, yo creo, José Luis, que efectivamente todo líder cristiano, cuando hablamos de líder, todos nosotros lideramos desde algún ámbito. Desde la casa, lo básicamente doméstico, podríamos llamar, y por supuesto también en la iglesia del Señor. Yo creo que lo primero que debe resolver una persona llamada por el Señor es efectivamente su llamado. Eso es lo primero, o sea, que tenga certeza de que ha sido llamado para una tarea particular. Si eso está debidamente protegido, resguardado en su corazón como una certeza espiritual, todo lo que venga por delante puede ser sobrellevado de alguna manera. ¿Por qué? Porque tiene una identidad clara respecto de su llamamiento. Yo creo que antes de categorizar todas las posibles luchas que un cristiano puede tener en su vida ministerial, creo que eso es fundamental porque le pone piso, fundamento, le pone base a todo lo que viene por delante. Siempre pienso en esa experiencia cuando Jesús le dice a sus discípulos, en el capítulo 16 de Mateo, le dice, bueno, ¿y la gente quién dicen que soy yo? Bueno, algunos dicen que tú eres Jeremías, Isaías, ¿cierto? Bueno, un profeta, Juan el Bautista, ¿cierto? Una reencarnación, en fin. Y Jesús obviamente no estaba haciendo esa pregunta para querer él mismo saber o guiarse por lo que la gente opinaba respecto de él, o estar tranquilo de que la gente tenía una buena opinión de él. Jesús no estaba haciendo eso. Jesús tenía una identidad muy clara. Y en razón de esa identidad clara, lo que le permite justamente es enfrentar todo lo que viene por delante. Yo creo que las luchas son variadas, pero tienen ese punto basal. Posteriormente, yo creo que lo que pasa en la vida ministerial es que las luchas son básicamente saber si uno está llamado para hacer la tarea que se supone que está llamado o que lo han convocado a hacer. Un pastor, por ejemplo, cuando llega a hacerse cargo de una iglesia, las luchas que enfrenta tienen que ver, primero, porque se enfrenta a la realidad de una iglesia local, que significa liderar personas que tienen caracteres completamente diferentes de lo que se supone que uno esperaría de un cristiano maduro. Hay veces hay mucha inmadurez en la iglesia. Que en el fondo son voluntarios. Son voluntarios, personas que están ahí no están obligadas a estar ahí, ¿cierto? Claro. Ofrendan de manera voluntaria, etcétera, y ponen su confianza en nosotros porque ven en nosotros, en contrapartida, ¿no? Que tenemos una altura espiritual para poder acompañarlos o para guiarlos. Cuando esas componentes comienzan a ser cuestionadas, producto, por ejemplo, de una vida, no voy a decir disipada, porque no se esperaría eso de un pastor, ¿cierto? Pero entre pastores sabemos que a veces tenemos prácticas que no se condicen mucho con lo que uno esperaría de un pastor, pero más prácticas un poco más ocultas, que están medias invisibilizadas en la vida del pastor, especialmente en lo del carácter, empiezan a surgir crisis porque las personas ya no ponen su confianza en nosotros. Y yo creo que eso es correcto, creo que aquí el termómetro que mide efectivamente qué tan llamado uno está para hacer una tarea en particular tiene que ver justamente con la iglesia. Ellos son quienes están midiendo permanentemente nuestra tarea pastoral. Es la iglesia, por tanto, la que tiene, a mi juicio, enciende la primera luz de alerta respecto de las posibles crisis o luchas que yo esté viviendo, quizás muy silenciosamente como pastor, pero que se visibilizan en la medida en que yo ejerzo el ministerio pastoral. Creo que eso se va observando, por ejemplo, en la calidad de la predicación, se va observando, por ejemplo, en las temáticas que estoy yo abordando, porque es bien sabido de que un pastor
cuando predica mucho de una temática es porque eventualmente quizás está viviendo una crisis en esa temática, lo presenta como una temática para compartirla con la iglesia, pero en realidad él está viviendo su propia experiencia. Entonces, hermanos que tienen una lectura un poco más madura respecto de las personas entienden que el pastor, por ejemplo, está viviendo una crisis. Yo creo que todas esas temáticas se van confluyendo, pero de que lo que sí está claro es que los pastores vivimos crisis, las tenemos que enfrentarlas y tenemos que hacer, como tú muy bien señalabas, una muy buena relación espiritual, ¿cierto?, íntima con el Señor para poder salir de ahí. Mencionemos algunas de esas luchas. Por ejemplo, una persona, como tú decías, un 85-86% de los pastores hoy día están siendo personas que vienen con una capacitación laboral, en algunos casos para obtener una buena renta. ¿Es una lucha el tema económico en el ministerio pastoral? Sí, lo es. Yo podría hablar de mi propia experiencia. Yo, en algún momento, yo estuve... Bueno, tengo una profesión de origen y en esa profesión a mí me fue, yo diría que bastante bien. Ejercí como consultor internacional para la ONU en algún momento y eso me significó viajar por muchos lugares del mundo. Yo tenía una renta de la media hacia arriba bastante alta y reconocimiento, todo lo que da la vida profesional. Pero en paralelo, mi lucha era que yo tenía un llamado pastoral y ese llamado venía comiéndome de alguna manera el anhelo, el corazón, estaba en un conflicto muy profundo porque sabía de que si yo derivaba finalmente al ámbito ministerial, iba a tener que sacrificar una buena renta, una buena posición, viajes, hoteles, o sea, todo lo que uno podría esperar de una vida profesional, porque tú le preguntas a un joven, hoy día muchos desplazan el casamiento porque quieren, a partir de su profesión, viajar, ¿cierto? Y estar en lugares bonitos. Bueno, todo eso yo lo tenía. Entonces, que la vida ministerial se vende encendiendo en tu corazón produce un conflicto de entrada. Yo creo que ahí a mí me ayudó mucho, primero lo que acabo de señalar, tener la certeza de que tú fuiste llamado para algo. Y sabes de que tu felicidad, tu plenitud como persona está en hacer aquello que Dios te mandó a hacer. Lo otro te va a entregar recursos, te va a entregar el reconocimiento de las personas, se te va a entregar un buen pasar, un buen estándar de vida. Pero la plenitud de tu vida, y yo creo que eso está en hacer exactamente lo que el Señor te llamó a hacer. Y eso es la felicidad, ¿no? ¿Cómo le transmites eso a tu familia? Porque tu esposa no se casó con un pastor, se casó ni siquiera con un ingeniero, pero llegó a eso. Y hoy día dejamos todo eso, como tú dices, todo ese estatus para... no para disminuir tu estatus, pero sí para disminuir tus ingresos. Y se constituye en una lucha. Sí. Bueno, en mi caso fue un poquito distinto, porque con mi esposa nos conocimos en la universidad. Ya. De hecho, fue el Grupo Bíblico Universitario, que siempre lo promociono, porque creo que es la mejor agencia de matrimonio que existe para los cristianos. Yo conocí a mi esposa en el Grupo Bíblico Universitario. Yo estaba ya terminando mi carrera, mi esposa venía un poquito más atrás, ambos del área de las ciencias. Nos conocimos en un ambiente cristiano. Cuando finalmente nos comprometimos y yo le pido matrimonio a mi esposa, no fue fácil para ella decidir porque yo le dije, yo tengo un llamamiento pastoral. O sea, fue de entrada. Ya. Pero también de entrada yo venía formándome profesionalmente. Entonces, yo diría que vivimos la complejidad, la vivimos en conjunto. Fuimos abordando este tema en conjunto porque en algún momento yo me tuve que preparar ministerialmente y fue mi esposa la que mantuvo el hogar y sostuvo el hogar en un acuerdo, obviamente, de conjunto, de ministerial. Entonces, yo diría que en ese sentido le hemos dado, creo yo, un buen ejemplo a nuestros hijos de que de hecho sea de paso, ambos estudian carreras universitarias, pero ambos entienden de que la plenitud de la vida está en hacer lo que Dios te llamó a hacer y no necesariamente aquello que tú crees que te puede dar un mejor estándar de vida. Bueno, tú sabes que la sociedad hoy día perdió la confianza en algunas instituciones. Y una de esas instituciones, lamentablemente, que nuestra sociedad le ha perdido la confianza en la iglesia. Y por acciones, y hablo de iglesia en general, la iglesia católica, la iglesia evangélica, por errores, pecado le llamaríamos nosotros, de sus líderes. ¿Cómo enfrenta la lucha el líder cristiano, o el pastor en este caso, cómo enfrenta la lucha del tema sexual, del tema del matrimonio? Sí.
Yo creo, ¿no? Porque es una lucha. Sí, es una lucha y todos nosotros la tenemos. O sea, ninguno de nosotros, ni yo, ni tú, ni nadie, estamos inmunizados frente a esta situación. Y por tanto yo creo que tenemos que aplicar el principio, que fue el consejo que le dio el apóstol Pablo a Timoteo. Él le dijo, cuídate de ti mismo. Si yo conozco cuáles son, claro, si yo conozco mis áreas débiles, yo creo que aquí lo que hay que hacer es transparentarlas. Obviamente tú no lo haces en un espacio abierto, transversal, lo haces con personas que tú entiendes que te pueden ayudar. Personas que... Pero, perdón, Iván, pero no tiene que partir eso conmigo primero, porque a veces las guardo conmigo, ni siquiera conmigo las trato. Son luchas, pero ni siquiera me digo, mira, tú estás en este error, antes de transmitirlo a otros. Sí. ¿Tendrá que ver con eso también? Yo creo que tiene que ver, yo creo que hay que cruzar la crisis. O sea, yo pienso que en algún momento uno tiene que vivirla. A mí, por mi formación me refiero doméstica, yo fui formado en un contexto donde mis padres eran muy exigentes, lo cual no estaba mal, pero generó en mí un ejercicio de vida muy de perfeccionamiento, de ser perfeccionista. Entonces, ese tipo de construcción, como yo me fui formando, eso me fue trayendo problemas. En la medida en que yo iba avanzando en mi vida ministerial, por ejemplo, claro, la iglesia funcionaba como reloj, todo perfecto, pero era porque yo tenía una acción sobre ella de mucho control. En algún momento, la iglesia, claro, como digo, todo funciona, pero es porque tú estás encima de todo. Ese ejercicio a mí me enfermó, ¿ya? Y me enfermé cuando un día me vino una crisis. O sea, de hecho yo me tuve que ir a ver, ¿cierto? Y llegué finalmente donde un psiquiatra. El psiquiatra me prescribió una receta y me preguntó todo lo que yo hacía y él me dijo, usted lo que tiene que hacer es dejar el ministerio. O sea, usted debe dejar de ser pastor, porque eso lo enferma. Obviamente nosotros que estamos en este tema sabemos que no va por ahí el tema, no es el camino, y por tanto tuve que reinventarme completamente. Y para responder la pregunta yo pienso que uno no va a tomar ninguna acción hasta que no reconozca que está enfermo. ¿Ya? O sea, cuando yo reconozco que tengo un área débil en mi vida, si yo tengo, por ejemplo, una debilidad con la pornografía, si yo tengo una debilidad, por ejemplo, con el trato con las personas, si yo tengo una debilidad porque soy un controlador o porque soy narcisista, cualquiera sea esas disfuncionalidades de mi personalidad, eso en algún momento eso va a ser un caos. En algún momento a alguien le va a hacer daño. Lo peor es que puede ocurrir es que le da daño a la iglesia. Y por eso es que como los pastores caemos, ¿cierto? Entonces la sociedad tiene todo el derecho de juzgar a esta institucionalidad o a la institución llamada iglesia, porque obviamente se pierden las confianzas. Entonces yo creo que lo primero es que uno tiene que observar, autoobservarse, ¿cierto? Idealmente antes de caer en la crisis. Pero lo que yo observo es que aquí esto se produce por la crisis, ¿ya? Y ahí entonces salen los caminos y las posibilidades de restauración. ¿Cómo lucha un pastor, Iván, en este tema del pastorado que estamos abordando en algunos capítulos contigo? ¿Cómo lucha el pastor con el poder? Porque de alguna manera cuando tú llegas a una iglesia, tú tienes cierto poder. Llegas a una congregación donde tú eres el primero, donde los demás, entre comillas, te obedecen. No es la mejor palabra tal vez, pero te siguen, van contigo. Se sujetan. ¿Cómo lucha el pastor con eso? Porque es una lucha. Es muy fácil empoderarse a tal grado de colocarte déspota, de darte un lugar que en el fondo no tienes. ¿Cómo luchas con el hecho de que, por un lado, el Señor te dice tú tienes que ser siervo, pero tengo poder? ¿Cómo luchamos con eso? Sí, yo creo que, mira, hay un libro, no recuerdo el autor, se llama El lado oscuro. No tiene que ver con la saga de la guerra de la galaxia. Con la luna. Claro, ¿ya? Pero habla de las disfuncionalidades que todos nosotros tenemos, sin excepción. Todo ser humano dice. Todo ser humano las tiene. Y esa disfuncionalidad, ese lado oscuro, te permite alcanzar grandes logros, pero al mismo tiempo también te hunde, te puede llegar a hundir. Por ejemplo, en el caso mío, en el caso de ser una persona muy perfeccionista, el perfeccionismo a mí me lleva a ser muy disciplinado y por tanto yo puedo ponerme metas y las voy a cumplir porque soy disciplinado. Entonces yo puedo crecer mucho en mi vida profesional o ministerial, por ejemplo como un pastor, porque está orientado hacia los procesos, hacia el trabajo, hacia la excelencia.
Pero eso mismo te puede hundir porque te va a hacer que te hagas un controlador, te transformas en un controlador, controlas a tu esposa, a tus hijos, a la iglesia y te puede hacer perder el ministerio. ¿Te das cuenta? Entonces, si yo reconozco esta disfuncionalidad, yo voy a poder saber mejor trabajar con ella. Yo creo que aquí son importantes los amigos, ¿ya? O sea, que un amigo te diga algo. Mira, un día, hace muchos años atrás, mi madre... ¿Un pastor de pastores, dices tú? No sé si un pastor de pastores, pero un amigo que esos amigos de verdad, lo que te van a decir las cosas porque te quieren ver crecer, ¿cierto? No porque te quieran hundir. Un día mi madre, ella me dijo, hijo, quiero hablar contigo. Cuando mi mamá me dijo eso, yo sabía que no era algo bueno, ¿ya? Porque yo ya, siguiendo la lógica que tú me acabas de plantear, yo como pastor de la iglesia sentía que yo era el que la llevaba en la iglesia y no mi madre me iba a venir a dar un consejo. Mira cómo lo pensé. Entonces mi madre me dijo, hijo, quiero decirte algo. Sabes que yo observo que en la iglesia la gente no quiere hablar contigo. ¿Y por qué? Sí, se supone que un pastor habla con las personas. No, me dijo, porque te ven muy arriba. Tú estás muy alto. Eres inalcanzable. Eres perfecto. Cuando ella me dijo eso, a mí se me movió todo. Nadie quiere un amigo perfecto. Yo no quiero un pastor perfecto. Y aprendí con todo esto y con toda una crisis que viví que yo necesitaba renovarme completamente. Y mi ministerio tenía que cambiar completamente. Radicalmente. Era un giro completo de 180 grados, ¿cierto? Vas en una dirección y al día siguiente tienes que ir en otra dirección. Es una transformación completa ministerial. Porque lo que yo estaba haciendo con eso es que efectivamente me estaba transformando en un legalista, estaba llevando a la iglesia a una condición donde nadie da el ancho para nada. Entonces todo el mundo está siempre insatisfecho. No hay opción para la gracia, no hay espacio para el equivocarse, no hay espacio para que tú puedas corregir o que el mismo pastor pueda pedir perdón por sus propios errores desde el púlpito. Cuando tú haces esto, y yo tuve que hacerlo en mi propia experiencia y lo sigo haciendo cada día, es como que bajas la guardia y dices y renuncias a hacer algo que la sociedad, ojo, espera de uno. La sociedad espera que el pastor sea una persona intachable, ¿cierto? Pero no existe esa persona. Nosotros tenemos luchas, irreprensible, tenemos nuestras luchas y creo que lo mejor es transparentarlas. Ajá. Pero ahí, bueno, esa fue la experiencia de Moisés con el suegro, ¿no? El suegro le dice, te vas a morir. No vas a lograr, primero no vas a lograr satisfacer las necesidades de la gente. Porque no alcanzan, pues, ni en el día alcanza toda la gente a venir a hablar contigo. Están desde la mañana hasta la noche. Te vas a morir. Haz esto y lo otro, que fue el consejo de Jetro para su yerno Moisés. Pero hay otro aspecto de las luchas cuando uno está en una situación de estas, que es la lucha con la fama. Pasaste de ser uno más a ser el primero, donde todas tus miradas, las miradas están. Y en alguna medida ahora eres más importante porque eres más conocido. Y cuando ahora, en tu caso, por ejemplo, eres el rector del seminario. Es decir, en tu denominación y en otras te ubican, es el rector del seminario. Vas a otros países y es el rector del seminario en Chile. Eres famoso. ¿Cómo luchas con eso para mantenerte a lo que el Señor te exige, que es humildad? Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Cómo un pastor lucha con eso de ser uno más entre su hermano, en su congregación, pero con la fama ahora? Fama entre comillas, porque no es el mejor término. Sí. No, yo creo que es un buen término, además que lo pone en la perspectiva correcta, creo yo, así que agradezco mucho la pregunta. Yo creo que son dos elementos. Primero, que mi posición no define mi identidad. Eso es lo primero, ¿cierto? Ni tampoco mi saber. Es decir, no porque yo tenga una capacidad intelectual sobre la media, ¿cierto? O que pueda exhibir una cantidad de títulos teológicos, bíblicos de manera importante, que eso no me defina. Yo creo que esto tiene que ver básicamente con una identidad sana, que era con lo que partí en mi reflexión. Yo creo que en mi caso particular, yo he vivido eventos específicos que me han ayudado a quebrar mi orgullo, que es algo con lo cual yo digo abiertamente que lucho cada día. Cuando yo era adolescente, era joven, yo luchaba con los pecados propios de la juventud y de la adolescencia, ¿cierto? Pecados que hoy día están más
más apagado en mi vida, podríamos decir, Más pero distante, por lo más menos. distante, pero lucho con otras cosas. Por tanto, yo creo que primero reconocer que tú luchas, o sea, hay cosas que tú necesitas resolver. Yo creo que el orgullo, efectivamente, una posición como la que yo tengo podría llevarme a mí a suponer que soy algo que no soy. Y yo creo que ahí me ayuda mucho mi esposa y también algunas personas en particular. Hace como 2 años atrás, cuando se estaba dando la opción de que yo pudiera asumir esta responsabilidad, una persona muy humilde, me dijo, pastor, no cambie. Y yo tomo eso como palabra del Señor. Mi esposa me dice siempre, mi amorcito me dice, no olvides nunca de dónde te sacó el Señor y que si tú estás ahí es por pura gracia del Señor. Entonces, yo creo que la respuesta es las personas. O sea, las personas son el termómetro que nos ayudan a bajarnos. Si yo estoy ejerciendo el ministerio desde la oficina y desde ahí conduzco la vida ministerial de las personas o de una institución, creo que eso es peligroso. Creo que tenemos que hacer como Jesús, bajar a las personas, estar con ellas. Y cuando estamos con ellas, vivimos la experiencia de asimilar, perdón, de contextualizarnos con ellas, de ver sus propias realidades y darnos cuenta que si estamos donde estamos, bueno, es por pura gracia del Señor. Bueno, hay dos ejemplos que he leído por ahí que tienen que ver precisamente con esto. Uno de ellos es el del doctor Billy Graham, que cuando él predicaba, imagínate, miles de personas se convirtieron en un estadio, ¿no es cierto? Dice la historia que él llegaba donde estaban sus colaboradores, sus pastores con los que él intimaban, y venían y le decían, Billy, Dios lo hubiera hecho mejor sin ti. O sea, no eres el mejor. Sin ti Dios lo hubiera hecho mejor. Y yo creo que eso a veces también nos ayuda a que nosotros podamos aterrizar en esto y podamos entender de que Dios podría hacer las cosas, y de hecho sí, podría hacerlas mucho mejor sin mí, y creo que también podría hacerlas mejor sin ti, porque Él es perfecto. Por lo tanto, lo que Él haga va a ser también perfecto. Me parece que ese es un buen ejemplo. Y el otro es la historia de Spurgeon, que cuando le preguntaban, bueno, ¿a qué se debe su éxito? Tú sabes que uno de los predicadores más exitosos, entre comillas, de la historia, por usar una palabra pertinente, ¿no? Pero decía, ¿a qué se debe su éxito en la predicación? ¿Por qué la gente se convierte cuando usted predica? Y él dice, bueno, porque debajo de mi altar hay una sala de oración. Y cuando yo predico, el fuego sube. ¿Qué pasaba? Que había un grupo de hermanos que oraban. Entonces, el éxito no le pertenece. Él está diciendo, el éxito, no, insisto, no sé si es la mejor palabra, pero el éxito no es mío. El éxito es de estas personas que están orando. Son ellos los que están haciendo la tarea. Yo soy simplemente el vocero. Yo creo que a veces necesitamos a alguien que nos diga, Iván, José Luis, Pedro, Juan, Diego, Dios lo haría mejor sin ti. Creo que necesitamos a veces gente así. Sí, yo creo que en este caso la acción que ejecutó mi madre, Claro, a mi juicio fue profética, en todo sentido, porque creo que ella tenía que ser mi madre. Es decir, sí, claro. Claro, es como cuando a Pedro tiene la visión, ¿cierto?, de los animales. Sí. O sea, tenía que ser una imagen de esa... Claro, que lo golpeara, porque posiblemente una imagen inferior o de otro tipo no iba a quebrantar, ¿cierto?, toda la estructura mental que él tenía. Yo tenía una, por supuesto. Ahora, yo creo que la palabra éxito, creo que es una palabra correcta también, porque de hecho yo trato, en un libro que escribí, yo hablo sobre este proceso, porque yo recuerdo el día exactamente cuando yo estaba en el púlpito, un día estaba predicando y me vino una crisis en el púlpito. O sea, yo tuve que salir de ahí y en la noche fue un desastre. O sea, yo pensé que me moría, esa es la verdad. Y se inició todo un proceso en mi vida que implicó repensar el ministerio. Yo creo, en mi caso particular, que yo soy una persona antes de eso y una persona después. Tengo un acercamiento al ministerio diferente y uno de esos tiene que ver justamente con el sentirse imprescindible. Ya cuando llegas a pensar de que si tú no estás, las cosas no van a funcionar. ¿Me entiendes? La gracia, yo digo, de poder haber pasado por ese camino de restauración fue que, por ejemplo, en mi propia iglesia, la cantidad de personas que han crecido ministerialmente es impresionante. Por el solo hecho de que si tú empiezas a menguar y si tú sabes quién eres, tú sabes cuál es tu tarea. No vas a estar compitiendo con otros porque la gente te reconoce por lo que tú haces, ¿cierto? O por quién eres, no solamente por todas las cosas que tú realizas. Entonces, no porque hagas más actividad vas a ser más requerido por las personas. Por eso que vuelvo al ejemplo de Jesús, ¿no?
él sabía quién era y la opinión de las personas no iba a cambiar eso. Entonces, yo creo que en ese sentido es importante reconocer que si nosotros estamos donde estamos, como lo dije hace un momento atrás, es la pura gracia del Señor. Yo creo que hay muchas personas que pueden hacer de mejor manera el trabajo que yo estoy haciendo, no tengo ninguna duda. Pero también creo de que el Señor me puso ahí es por algo y yo quiero responder a esa confianza que el Señor ha puesto en mi persona. Ajá. ¿Cuándo? No, nos quedan pocos minutos. ¿Cuándo se termina la lucha? ¿Cuándo el pastor deja de luchar? ¿Cuándo deja de pelear? Sí, esa es una muy buena pregunta. Porque fíjate que de pronto cuando uno le dice a un hermano de la congregación, hermano, usted va a predicar. Dice, pastor, es que me pongo tan nervioso, es que me cuesta mucho. Y yo le digo, miren, el día que yo no me ponga nervioso para subir al altar y predicar, estoy frito. Sí. Porque me puse profesional. O sea, siempre dependo de Dios. Pero ¿cuándo Iván Tovar, cuando un pastor deja de luchar? Sí, yo veo el ejemplo en Jesús. ¿O será que cree que deja de luchar? Yo creo, o sea, todos nosotros tenemos a Jesús como nuestro modelo de vida. Absolutamente. Ahí queremos alcanzar. No es un pastor, una persona, por muy conocida que sea, es Jesús nuestro modelo de vida. Cuando Jesús estaba en el Getsemaní, podríamos decir que está en la etapa final de su ministerio, es decir, podríamos decir que está en la madurez más plena de su vida ministerial, según nosotros, el estándar que nosotros podríamos aplicar. La Biblia nos muestra a Jesús en la Getsemaní haciendo una oración. Él dice, si es posible, pasa de mí esta copa. Yo lo que entiendo en esa frase es que yo no quiero morir. O sea, ¿tengo que morir por esto? Si yo me puedo evitar esto, sí. Fantástico. Fantástico. Jesús está diciendo eso. O sea, podríamos decir, está en el punto culminante de su ministerio, está saliendo algo de él, ¿cierto?, que demuestra a Jesús hombre en este caso, ¿cierto? Y yo creo que nosotros estamos siempre luchando. Jesús en ese ejemplo me muestra a mí que yo camino en mi glorificación, camino en mi santificación, me tengo que cuidar permanentemente porque creo que estas luchas nos van a acompañar permanentemente. Hasta que nos muramos o venga el Señor. Hasta que seamos glorificados y tengamos un cuerpo nuevo. Iván, se nos acabó el tiempo. Te agradezco mucho. Creo que es rico hablar de estas cosas que nos identifican, porque son parte de nuestras propias luchas. Así es que, amigos, nos encontramos en un próximo programa de Minuto 30. Gracias por acompañarnos, gracias por permitirnos compartir con ustedes y estar en el living de su casa, en el dormitorio, en el lugar donde usted está y poder compartir con ustedes estas que son también las inquietudes que esperamos de ustedes como de nosotros. Dios las bendiga y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Iván. Gracias.